Hay una pregunta que puede cambiarle la vida a muchísima gente en Estados Unidos. Si una persona entró como turista con parole o por la frontera, ¿puede arreglar dentro del país? Y aquí está el problema. Muchísima gente responde esa pregunta con un sí o con un no, como si todos los casos fueran iguales. Pero no lo son. Porque en inmigración, la forma exacta en la que entraste a Estados Unidos puede abrirte puertas o cerrarte casi todo. No se analiza igual una persona que entró con visa de turista y fue admitida. No se analiza igual una persona que entró con parole. Y tampoco se analiza igual una persona que cruzó la frontera sin admisión formal. En este video te voy a explicar, de forma clara y sin enredos, qué pasa en esos tres escenarios. Cuándo una persona solo puede intentar cambiar a otro estatus temporal. Cuándo podría buscar residencia permanente. Y por qué un pequeño detalle en la entrada puede cambiar por completo el resultado del caso. USCIS distingue entre Change of Non-Immigrant Status y Adjustment of Status, y además define que el parole no es admission ni entry. Quédate hasta el final, porque este video te puede evitar uno de los errores más caros en inmigración: comparar tu caso con el de otra persona que también entró por la frontera, sin entender que legalmente pudo haber entrado de una manera totalmente distinta. Vamos a empezar por lo más importante de todo, la gran regla: no toda entrada es igual. Cuando hablamos de turistas, parole y frontera, mucha gente mete todo en la misma caja, pero USCIS no lo hace así. US6 diferencia entre personas admitidas con una categoría de no inmigrante, personas paroled, y personas que están presentes sin haber sido admitted or paroled. Además, USCIS explica que el ajuste de estatus, como regla general, está ligado al haber sido inspeccionado y admitted or paroled, aunque después existen barras, excepciones y reglas especiales según la categoría. Dicho fácil, no basta con decir yo entré. La pregunta correcta es cómo entraste exactamente. Y ahora sí, vamos caso por caso. Caso 1. La persona entró como turista. Este es probablemente el escenario más común. La persona llegó con visa de turista, normalmente B1 o B2. Fue admitida legalmente y después su vida cambió. Tal vez conoció a alguien, tal vez quiere estudiar, tal vez le presentaron una petición familiar, o tal vez simplemente empezó a escuchar que arreglar dentro sí se puede. Aquí lo primero que hay que explicar es esto: si una persona fue admitida como turista, eso sí puede servir como base de entrada legal para ciertos procesos futuros. Pero eso no significa que automáticamente pueda hacerse residente, ni que automáticamente pueda cambiar a cualquier otra categoría. USCIS dice que, para pedir un cambio de estatus temporal, la persona en general debe haber sido admitida legalmente, mantener estatus vigente y no haber violado las condiciones de ese estatus. Ahora bien, si el turista quiere pasar a otra categoría temporal, por ejemplo a estudiante, estamos hablando de cambio de estatus de no inmigrante, no de green card. USCIS incluso pone ese ejemplo directamente. Alguien que llegó como turista y quiere ser estudiante debe pedir cambio de estatus. Y USCIS también advierte que ciertas personas, como algunas que usan visa waiver, no entran en esta ruta normal. Pero si el turista después tiene una base para residencia, el análisis cambia. Por ejemplo, si esa persona se convierte en familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, USCIS reconoce una vía de green card para cónyuges, padres e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses. Además, USCIS señala que algunos familiares inmediatos pueden ajustar incluso en escenarios donde ciertas barras por trabajo no autorizado o por no mantener estatus no aplican de la misma manera que en otras categorías. Y aquí está uno de los puntos más importantes del video. Turista no significa imposible, pero tampoco significa automático. Lo que decide el caso es si existe una base legal real para residencia, si la persona fue admitida y si no hay otra barra que complique el ajuste. Ahora te voy a decir dónde mucha gente se equivoca. Hay personas que entran como turistas y creen que pueden empezar a estudiar o a trabajar mientras arreglan. Eso puede destruir el caso. USCIS explica que quien quiere cambiar a estatus de estudiante debe seguir el proceso correcto y que no todas las actividades se pueden empezar antes de tener el estatus correspondiente. Entonces, para resumir, al turista,
Si entró con visa y fue admitido, sí puede haber caminos, pero depende de qué quiere hacer después. No es lo mismo cambiar a estudiante que ajustar por matrimonio, y no es lo mismo ser familiar inmediato que estar en una categoría con lista de espera. Caso 2. La persona entró con parole. Aquí es donde más confusión hay, porque mucha gente dice, yo entré legal, me dieron parole. Pero USCIS es clarísimo, parole no es admission ni entry. La persona con parole es tratada como applicant for admission, y ese detalle, que suena técnico, cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que parole funciona igual que entrar con visa. No funciona igual. USCIS también explica, en una guía sobre vías de empleo y parole, que como el parole no es admisión, la persona generalmente no es elegible para Change of Status o Adjustment of Status mientras está en UU, salvo que exista una base especial o una excepción legal aplicable. Eso significa que la persona con parole no debe asumir que puede hacer las mismas cosas que una persona admitida con una visa de no inmigrante tradicional. Pero ojo, eso no significa que toda persona con parole esté cerrada para siempre. Hay casos especiales. US6 reconoce, por ejemplo, programas específicos y contextos donde una persona con parole, si además es elegible por otra base, puede buscar ajuste. También hay páginas de USCIS que muestran que ciertos grupos con parole pueden, si otherwise eligible, pedir ajuste de estatus. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de explicarlo? Así, si entraste con parole, tu caso no se analiza igual que el de un turista admitido con visa. La palabra legal no basta para saber si puedes ajustar. Hay que mirar qué tipo de parole tienes, qué base inmigratoria tienes, y si tu categoría permite ajuste. Y aquí hay otra trampa frecuente. Muchas personas con parole escuchan que alguien arregló con parole y creen que eso aplica para todos los parole. No. Parole es una categoría amplia y el resultado depende del resto del caso. Si tienes una base familiar inmediata, si entras dentro de un proceso especial, o si tu situación encaja en una excepción reconocida, el análisis cambia. Si no, muchas veces la persona descubre demasiado tarde que su parole no le daba el camino que pensaba. Caso 3. Entradas por frontera. Ahora llegamos al tema que más confunde a la gente. Entré por la frontera. Esa frase sola no dice casi nada, porque entrar por la frontera puede significar varias cosas muy diferentes. Puede significar que la persona fue inspected and admitted con visa, puede significar que fue paroled, o puede significar que está dentro de UU, sin admission ni parole. Y legalmente de esos 3 escenarios no se tratan igual. Vamos por partes. Frontera con admisión. Si la persona llegó a un puerto de entrada, presentó su visa, fue inspeccionada y admitida, entonces, aunque haya sido por frontera, el análisis se parece más al del turista u otro no inmigrante admitido. Ahí sí puede entrar la conversación de cambio de estatus temporal o posible ajuste futuro, dependiendo de la categoría y de la base legal. USCIS parte de esa admisión legal para muchas de sus reglas generales sobre cambio de estatus y ajuste. Si la persona llegó a la frontera y fue paroled, entonces volvemos a lo que explicamos hace un momento. Parole no es admisión. El caso ya no se analiza como una simple entrada con visa. Frontera sin admisión ni parole. Aquí en general el caso se complica mucho más. USCIS mantiene una ruta especial bajo INA 245I para ciertos casos antiguos, lo que confirma que la ausencia de admisión o parole cambia radicalmente el análisis. Esa disposición permite, para ciertos beneficiarios grandfathered, ajustar, pese a problemas que normalmente bloquearían el ajuste ordinario. Dicho más fácil, si una persona entró sin admisión ni parole, la ruta ordinaria de arreglo dentro normalmente no funciona igual que para alguien admitido o paroled. Eso no significa que no exista ninguna posibilidad, pero sí significa que la persona no debe asumir que su caso entra en la vía normal. Y aquí quiero dejar algo bien claro. Cuando alguien dice, mi primo cruzó la frontera y arregló, eso no te dice todavía nada útil. Lo admitieron, le dieron parole, entró sin admisión, tenía 245I, era familiar inmediato de ciudadano, tenía otra vía especial. Sin esas respuestas, comparar casos es perder el tiempo. El papel de los familiares inmediatos.
Aquí hay que hacer una pausa importante porque esta es una de las razones por las que mucha gente se confunde. US6 reconoce una categoría especial para los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, cónyuge, padre o madre de ciudadano de al menos 21 años, e hijo soltero menor de 21 años de ciudadano. Además, US6 dice que algunos de los bars de ajuste no aplican igual a los immediate relatives, por ejemplo respecto a ciertas violaciones de estatus o trabajo no autorizado. Eso hace que muchas personas vean un caso exitoso y saquen la conclusión equivocada. Ven a alguien que entró como turista y se quedó, o entró por frontera y arregló, pero no ven que esa persona tal vez era cónyuge de ciudadano o tenía otra excepción específica. Y ese detalle lo cambia todo. Si hasta aquí este video te está aclarando un tema que casi nadie explica bien, dale like ahora mismo y suscríbete a Vida de Inmigrante. Y déjame en los comentarios una sola palabra para saber qué tema quieres después, turista, parole o frontera. Así preparo el próximo video todavía más específico. Seguimos. Lo que más confunde, cambio de estatus no siempre significa residencia. Aquí hay que volver a reforzar algo porque es la raíz de casi toda la confusión. UCIS usa Change My Non-Immigrant Status para hablar en general de pasar de una categoría temporal a otra temporal, por ejemplo, de turista a estudiante. Pero para pasar a Green Card dentro de USCIS, habla de Adjustment of Status. Eso significa que una persona puede tener una ruta para cambiar temporalmente y no tener una ruta clara para residencia. O puede que no pueda cambiar temporalmente, pero sí tener luego una vía de ajuste por familia. O puede que no tenga ni una ni otra. Por eso, decir voy a cambiar estatus es una frase demasiado vaga. La verdadera pregunta siempre es, ¿quieres cambiar de un estatus temporal a otro temporal? ¿O quieres pasar a residente permanente? Porque esas dos rutas se analizan de manera distinta. Las barras y problemas más comunes. Ahora, ¿qué cosas suelen complicar estos casos? Primero, no mantener estatus cuando la categoría sí exige haberlo mantenido. USCIS explica que ciertos bars al ajuste aplican por estar en un Lawful Immigration Status al momento de presentar, aunque hay excepciones para algunos grupos, como ciertos familiares inmediatos. Segundo, creer que parole equivale a admisión. USCIS dice que no. Tercero, asumir que toda entrada por frontera se trata igual, no se trata igual. Cuarto, pensar que tener una petición ya significa que puedes presentar residencia dentro del país. En muchas categorías no basta con la petición, también hace falta elegibilidad al ajuste y en muchos casos visa disponible. Y quinto, copiar el caso de otra persona sin entender qué categoría exacta tenía. Entonces, ¿cómo se analiza bien un caso de turista, parole o frontera? La fórmula correcta es esta. Primero, identificar cómo entró la persona. Admitido, parolet o sin admisión ni parole. Segundo, revisar si todavía tiene estatus válido o no, cuando eso importe para la categoría. Tercero, definir si la meta es otro estatus temporal o residencia permanente. Cuarto, verificar si existe una base real, familiar inmediato, preferencia familiar, empleo, 245I o una vía especial. Quinto, revisar si alguna excepción ayuda o si alguna barra bloquea. Esa es la diferencia entre hacer análisis migratorio serio y repetir historias ajenas. Así que, si te preguntabas qué pasa con los turistas, con el parole y con las entradas por frontera, aquí está la respuesta real. No todos los casos entran en la misma caja. El turista admitido con visa puede, en ciertos escenarios, tener una vía futura, especialmente si aparece una base legal fuerte como un familiar inmediato. La persona con parole no debe asumir que su situación es igual a la de alguien admitido, porque UCIS define claramente que parole no es admisión ni entrada. Y la persona que entró por frontera solo puede analizar bien su caso cuando aclara si fue admitida, parolet o si entró sin admisión ni parole. Ese detalle no es menor. Ese detalle puede decidir todo el caso.